SER Podcast. María Eugenia Rodríguez Palop, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel Fuentes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y Marisol Hernández, muy buenas noches, Marisol. Buenas noches. Termina una de las semanas más críticas para el PSOE en los años de presidencia de Pedro Sánchez. A las cuestiones muy graves que están ocurriendo vinculadas a la corrupción, estamos viendo detenciones, nuevas causas, registros, informes de la UCO. A eso se suma el estallido de algo parecido a un Me Too dentro del PSOE, con denuncias de acoso sexual contra hombres que ocupan cargos orgánicos o institucionales y algunos de peso, además. Al escandalazo de lo pésimamente que se gestionó el caso Salazar, se han ido sumando en los últimos días el caso del presidente de la Diputación de Lugo, el del líder del partido en Torremolinos, la dimisión ayer de un senador que formaba parte de la Ejecutiva Federal y hoy la dimisión de un alcalde en la provincia de Córdoba y la denuncia contra el número 2 del partido en la provincia de Valencia. Esto es una cascada y es una catástrofe política para el PSOE, al que le va mucho en seguir proyectándose como un partido feminista. Esta tarde-noche la dirección del PSOE ha reunido a las responsables de igualdad en todos los territorios. Ha sido Pilar Bernabé quien se ha reunido con ellas en calidad de secretaria de Igualdad a nivel nacional del Partido Socialista. Vamos a hablar esta noche con Pilar Bernabé aquí en Hora 25 a partir de las 11. Pero antes, ¿qué ha salido de esa reunión? Ana Fernández Vila, buenas noches. Talemar, buenas noches. Pues la dirección del PSOE ha logrado hoy conjurarse, ¿no?, de alguna manera con las responsables y portavoces de igualdad del partido en las federaciones y en las instituciones para mostrar unidad frente al machismo y tratar de atajar la crisis generada por el goteo de casos de acoso sexual contra dirigentes del partido. Tras una reunión que ha durado más de 3 horas, Bernabé ha comparecido a las puertas de Ferraz junto a varias de las secretarias de Igualdad Autonómica para garantizar una respuesta contundente, ha dicho, y tolerancia cero contra el machismo. Vamos a marcar el paso. Vamos a marcar el paso de la tolerancia cero a los comportamientos que se sucedan. Y probablemente estemos en unos días de mucha intensidad. Pero el Partido Socialista siempre mira con luces largas. Siempre. La propia Bernabé ha reconocido que van a seguir saliendo casos, esa realidad no la niegan y lo que tratan ahora, Aymar, es de darle la vuelta a la situación. Por un lado, ensalzando a las mujeres denunciantes por alzar la voz y sobre todo garantizando el total acompañamiento a las víctimas. Lo importante, ha dicho Bernabé, es la respuesta que se da ante un problema, el machismo, que, insisten, no es exclusivo del PSOE, sino estructural de la sociedad. Es que esto va a ser así probablemente algún tiempo, puede que pase unos días, no pasa nada. No es una cuestión de cuántos, porque ya sabemos que esto está en la sociedad, es de cómo vamos a actuar. El partido está actuando, va a actuar y va a seguir actuando. Así que Ferraz logra, al menos por ahora, Aymar, calmar en parte ese gran malestar que se había generado en sus filas, no tanto por el estallido de casos, sino por la mala gestión, sobre todo, del caso Salazar, que la propia dirección ha reconocido. Es que aquello fue... La gestión del caso de Salazar es el gran escándalo en torno a todo esto. Hoy Rebeca Torró, la secretaria de organización, ha reconocido fallos, pero no por haber tenido metida en un cajón esas denuncias contra Paco Salazar, un hombre con muchísimos contactos en lo más alto del partido. Ellos dicen por no haber contactado con las víctimas. O sea, la gran autocrítica que hace la dirección del partido es no haber contactado con las víctimas. Lo que pasa es que luego en privado nos dicen que si durante estos 5 meses no se avanzó con la investigación de esas denuncias es porque no pudieron contactar con Paco Salazar. Durante 5 meses. Con Paco Salazar. Que el teléfono de Paco Salazar lo tiene todo el partido. Hay altísimos dirigentes, o hasta hace unas semanas por lo menos, había altísimos dirigentes del partido en contacto permanente con Paco Salazar. Y ahora nos dice Ferraz que es que durante 5 meses no han podido contactar con Paco Salazar y que por eso no se avanzó en las denuncias. Ana. Sí, Torró se ha esforzado mucho hoy por dejar claro que estos meses no ha habido un intento de ocultación del caso Salazar. Nadie de esta organización ha tratado de tapar ni encubrir ningún caso.
Pero como decías, no ha llegado a explicar en detalle por qué no se contactó con las víctimas en 5 meses, más allá de reconocer esto en la comparecencia, que ha habido un fallo de comunicación por parte de la Comisión Antiacoso que en julio recibió las denuncias y que ha asegurado Torró que estos meses sí ha estado investigando, pero que no falló en comunicarse con las víctimas. ¿Han hecho su trabajo? No. Evidentemente, lo he dicho, no tuvieron esa comunicación como tenían que haber tenido con las denunciantes, y eso es lo que vamos a trabajar para que se mejore. Pero en privado, fuentes socialistas sí aseguran que la tardanza en parte ha tenido que ver con que la comisión, como decías, no ha podido contactar, eso dicen, con Salazar. Eso se ha reflejado en su informe, en el que determinan también que cometió una falta muy grave, pero no entra el PSOE a valorar si los hechos son constitutivos de delito. Descartan también ir por su cuenta a la Fiscalía, pero sí garantiza el PSOE que le darán todo el soporte jurídico y económico a las denunciantes que decidan acudir a la justicia. Además, ha anunciado Torró que van a mejorar los protocolos y a reforzar la Comisión Antiacoso con personal especializado. A Salazar, que ya no es militante, le prohíben volver a afiliarse en un futuro y también le abren un expediente informativo al que fuera su número 2, Antonio Hernández, para investigar si le encubrió. Van a investigar también, por cierto, Aimar, el caso del ya exdirigente socialista y exsenador Javier Izquierdo, que ayer dejó repentinamente todos sus cargos sin que conste denuncia contra él. Eso ha dicho Torró, pero en unas circunstancias que la propia dirección reconoce que son poco claras y que corresponde investigar. Y luego está el caso de Galicia. Hoy ha dimitido la secretaria de Igualdad del Partido Socialista en Galicia, que está enfrentada con el secretario general del Partido Socialista en Galicia por cómo se ha gestionado el caso del presidente de la Diputación de Lugo. Está denunciado por acoso sexual y que ha dimitido del partido, ha dimitido también como presidente de la Diputación de Lugo, pero no como alcalde de Monforte de Lemos, que se cargó, el que se lo puede quitar, se lo queda. El secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gómez Besteiro, ha comparecido esta tarde después de 2 días de silencio y ha reconocido que tuvo noticias de este caso ya en octubre. Es verdad que no por la víctima, sino por una tercera persona. Una tercera persona que se les acercó, les dijo, oye, está pasando esto. Ellos dicen, cuando supimos eso, fuimos a preguntar al presidente de la Diputación, nos dijo que no. ¿Qué más podíamos hacer si no hay denuncias? Si la víctima no venía a nosotros a decirnos. Pero la cosa está en que ya desde octubre la dirección del Partido Socialista de Galicia sabía que algo pasaba aquí. Y han tardado 2 días en reconocer esto. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, después de 2 días de silencio ha salido a comparecer esta tarde Gómez Besteiro y ha explicado así cómo fue el proceso, cómo se enteraron hace 2 meses que algo estaba pasando con el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Cuando no había denuncia hace unas semanas, en octubre, una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona. Mi respuesta, la respuesta del partido, fue clara: atender a esa persona, escucharla y que animase a la víctima a denunciar. Por supuesto, no paramos ahí. Nos dirigimos al presunto acosador para pedirle explicaciones. Negó los hechos. La denuncia la presentó la mujer el lunes ante el canal interno. Esta es la explicación de Besteiro y minutos después ha llegado la dimisión de la responsable de Igualdad del partido en Galicia, que no comparte la gestión que se ha hecho. Se llama Silvia Fraga y ha presentado su renuncia en la ejecutiva de los socialistas gallegos. Se va por discrepancias, dice, con la dirección de Besteiro por cómo se ha gestionado el caso. Asegura que se ha sentido aislada por ellos, que ni siquiera le consultaron. Un comunicado que emitieron ayer sobre el caso dice que ante un caso que como este, como la denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo, su opinión tenía que haber tenido más peso que la que le ha dado la dirección de Gómez Besteiro. Y este mapa de las denuncias que están aflorando en el PSOE por acoso sexual se completa hoy en Valencia. Hemos conocido esta tarde una nueva denuncia de una mujer contra el número 2 del PSOE en la provincia de Valencia, que es Toni González, que es una persona de cierto peso orgánico allí en el Partido Socialista en Valencia. Es alcalde de Almusafes, Villar. Sí, doble denuncia por acoso sexual y laboral de una misma militante socialista. Denuncia en el canal habilitado por Ferraz contra el vicesecretario del partido en la provincia de Valencia, alcalde de Almusafes, un hombre relevante dentro del PSPV. Los socialistas investigan ya las denuncias, mientras González dice que todo es falso, que todo se basa en un conflicto
conflicto laboral, dice él, y en todo caso se niega a dimitir como alcalde. Sí ha dimitido de la alcaldía el regidor socialista de Belalcázar, en la provincia de Córdoba, después de saberse que le mandó mensajes de contenido sexual a una mujer, le decía todo tipo de barbaridades, le insistía una y otra vez, a pesar de que ella le había dejado de contestar. Es tremendo todo esto para el PSOE. Esto es tremendo todo esto, primero para las víctimas. Y luego además para el PSOE. Y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha asumido que puede no haber terminado. Carmen Calvo, que es referente del partido en materia de igualdad, ha lanzado esta noche este mensaje. Si hay algún compañero de fila que todavía tenga que remirarse algo que haya hecho y que no ha debido hacer, que salga pronto y lo diga y acabemos esto. Y limpiemos una organización impecable en la lucha por la igualdad. Si hay alguno, que lo diga pronto, porque tal vez de esto tan duro y tan difícil tengamos que sacar una lección para nosotros y para todos. Hay que limpiar. Hay que limpiar, dice Carmen Calvo. Marisol Hernández, María Eugenia Rodríguez Palop, Daniel Fuentes. Empiezo por ti, Hernández. Bueno, pues lo decías tú, es una situación dramática para el PSOE, ¿no? Además, en un momento en que no solo está pasando esto, que ya es muy grande, muy grave, sino que están pasando muchas otras cosas, con continuos escándalos de corrupción que golpean una y otra vez al partido. Yo creo que hay aquí una concatenación de errores que el PSOE no se puede permitir, y menos ahora. El error de Salazar no es solamente, y lo ha admitido hoy la secretaria de organización, no es solamente no contactar con las víctimas, que desde luego es un error gravísimo, sino dejar que les torease, ¿no? Que Paco Salazar les diera largas continuamente y que nadie políticamente se diera cuenta de que eso era un grandísimo problema y que había que atajarlo cuanto antes. Yo creo que también en este caso es muy importante la elección de las personas que están al frente de las organizaciones. Me sabe mal recordar a Ábalos, recordar a Santos, pero hace falta gente con autoridad. Y Rebeca Torró, en mi opinión, en estos meses le ha faltado autoridad. La hemos tenido 6 meses sin ni siquiera tener una comparecencia pública. Y en momentos tan complicados es necesario que haya alguien que tome las riendas. Si el presidente del gobierno está en otras cosas y no puede, en el partido hace falta fortalezas. En Castilla y León yo creo que se ha gestionado la crisis rápida, tienen elecciones en poco tiempo y se ha producido sin apenas polémica la dimisión de Javier Izquierdo, una persona también de la dirección del partido y de la que nadie tampoco sabía nada. Tenemos casos aislados en diferentes puntos de España, y en Galicia yo creo que se les ha generado un hueco muy importante, porque no solo es que Besteiro sale tocado por la gestión de esta crisis con la dimisión de Silvia Fraga, sino que además la renuncia al cargo del presidente de la Diputación de Lugo, que se queda como de diputado provincial, no renuncia al acta, les deja en una situación de debilidad absoluta, porque todas las votaciones ya con el PP, donde gobiernan PSOE y BNG, van a ser empate, y quien decide, quien tiene la vara de mando todavía, pese a haberse tenido que marchar, es José Tomé. Entonces, bueno, pues igual, si cuando a Besteiro le comunicaron que algo podía pasar con este señor, pues si hubiera tomado un poquito más de molestia en saber qué ocurría, pues igual no hubiéramos llegado a este punto. Ellos dicen, Besteiro lo que ha dicho esta tarde en su comparecencia es que a él le viene esa tercera persona, que ellos se ponen en contacto con el presidente de la Diputación de Lugo y le dicen, oye, nos está llegando esto, que él lo niega, y que al no haber una víctima denunciante a la que poder acudir como fuente original, a ellos no les quedaba más que decirle a esa tercera persona que les había dado el queo, oye, anima a la víctima a denunciar, si no estamos atados de manos. Esto es lo que defiende Besteiro. Suele pasar que los acosadores lo niegan, ¿no? Sí. No, oye, alguno que reconoce, le pones delante los hechos, los reconoce y se va, ¿no? Como este último alcalde, o como parece que ha sucedido con Javier Izquierdo. Pero yo creo que cuando hay una sensibilidad, y en el PSOE se la presuponemos,
tienen que haber investigaciones un poco más profundas y no necesariamente directamente con el presidente de la Diputación, con el afectado, ¿no? Sino un trabajo más interno que permita llegar a las conclusiones pertinentes. Palop. Bueno, pues como dice Carmen Calvo, tienen que salir más casos y se tiene que hacer una limpieza a fondo. Esos casos además se tienen que gestionar mejor, porque Tomé ahí sigue, Navarro ahí sigue, González ahí sigue, es decir, personas ya señaladas que se aferran a sus puestos, a sus cargos, desde luego no son los únicos, ¿eh? El caso del Andaluce, por ejemplo, en el Partido Popular está ahí de tiempo inmemorial. Y además yo creo que la gestión, o sea, la puesta en escena de Torró hoy también es perfectible. O sea, se podía haber hecho mejor. Yo creo que ha seguido una estrategia de contención de daños, más que de asunción de responsabilidades. La asunción ha sido más bien genérica, ha defendido una actuación interna que ha sido claramente tardía e insuficiente. No olvidemos que primero no existían las denuncias. En el caso de Salazar, después el anonimato no permitía la investigación. Después el sistema informático se había ofuscado así. Eso lo mantienen hoy, ¿eh? Sí. Eso lo mantienen. Y después que es que la baja de la militancia, pues es que ya no merecía la pena seguir indagando. Y hoy, sin embargo, bueno, pues parece que dicen que de esa baja se enteraron por la prensa. Entonces, claro, a ver, hay algo aquí que nos está diciendo que falta mucho por hacer y falta mucho por asumir. Y otra cuestión, los protocolos. Los protocolos, vamos a ver, que son una exigencia de la ley. Que esto no es una cuestión solamente de coherencia y ejemplaridad, en plan, estamos agradecidas y emocionadas. No, lo siento, esto es una exigencia de la ley, es una exigencia de la directiva europea. Y estos protocolos se están demostrando papel mojado. Y además, España ha ratificado el convenio 190 de la OIT que afecta al acoso sexual en el trabajo, que también se tiene que tener en consideración. Porque el acoso sexual en el trabajo está perseguido a nivel internacional. 1 de cada 3 mujeres en la Unión Europea sufren acoso sexual en el trabajo. El 32% de los casos los ejecuta el jefe, que en este caso además es el líder. O sea, el abuso de poder es total. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro que tenemos derecho a no ser acosadas y que esto no está en la mano de lo que un partido u otro quiere hacer en cada momento. Esto es una exigencia legal. Fuentes. A ver, porque esto para mí no es fácil. Vamos a ver. A mí esto me interpela como ciudadano, porque me interpela sobre el tipo de sociedad que queremos construir, ¿no? Eso de entrada. Me interpela como hombre, como blanco, como hetero, que tiene estudios, que es rubio además, de piel blanca, clase media alta. Estoy en la parte ganadora de este conflicto. Yo con no hacer nada gano la partida. Yo con no hacer nada gano la partida, porque me ha tocado, no por méritos, porque me ha tocado. Pero además me interpela personalmente, pues porque es bastante probable, yo no tengo conocimiento de a qué momento corresponden los hechos que se denuncian en el caso de Salazar, pero es bastante probable que yo haya sido compañero de las agredidas, ¿no? Una alta probabilidad. Pero tú trabajaste en Moncloa los primeros años de Pedro Sánchez. En Moncloa entre el 18 y el 21. Yo nunca he sido testigo de ningún exceso, ni verbal, ni físico, por supuesto, pero llevo 48 horas haciéndome preguntas del estilo: es mejor que no hable porque los trapos sucios se lavan en casa, tengo que hablar y qué tengo que decir, he visto algo, no he visto algo, a quién ayudo con mi silencio, qué tipo de manifestación tengo que hacerlo en público, tengo que hacerlo en privado. Y no he llegado a ninguna conclusión más allá de que todas las opciones son malas, que diga lo que diga o no diga lo que diga, pues tiene siempre aristas. Y esto me sirve para una reflexión. Si para mí es difícil estar diciendo esto y no tengo nada que ver con lo que ha pasado, ¿cómo de difícil tendrá que ser para la víctima o la persona llegar a la conclusión de tengo que apretar el botón de alarma porque lo que me está pasando no es normal? Y tirando el hilo, eso me lleva a la conclusión de que me resulta muy, muy difícil creer que cuando una mujer denuncia estos hechos no haya algo. Porque es muy costoso hacerlo. Porque es muy costoso. Si me está costando a mí esto y es una chorrada, ¿qué no le va a costar a una mujer decirle a un jefe en el ámbito laboral:
te tengo que señalar porque me estás haciendo la vida imposible, porque yo no puedo venir a trabajar en estas condiciones. Y fíjate que ya no hablo de agresiones puras y duras, ¿no? Simplemente de un entorno laboral en el que yo no puedo trabajar porque no estoy a gusto, porque esta no es manera de venir a una oficina. No solamente que no estás a gusto, es que eres objeto de violencia, ¿eh? Exacto. Ya depende del grado del caso en el que estemos hablando. Así que lo que se me ocurre decirle a estas compañeras, o no sé si son unas, es que no lo sé, no tengo esa información, pues lo mínimo es que sepáis que vosotras no sois las raras, que vosotras no sois el problema, que vosotras no sois las que estáis fallando, que nadie tiene que pasar por esas cosas, y que lo que está fallando aquí es, en primer lugar, las personas, porque aquí hay nombres y apellidos, esto también hay que señalarlo, y luego el sistema, los protocolos que no han funcionado como tienen que funcionar. Y esta es, digo, más allá de las personas, pues la reflexión que tenemos que hacer todos. ¿Por qué este tipo de comportamientos se manifiestan? Es decir, hay a lo mejor ya un problema en la selección. Hay determinados perfiles que tienen que estar en estos gabinetes o no. ¿Por qué no se previene? ¿Por qué cuando hay indicios no se actúa? Los protocolos claramente no han funcionado. Y este último extremo de, bueno, es que tienen que denunciar. Es que es muy difícil. Es que cuando llegas al punto de tienes que denunciar, me refiero a la justicia, no la denuncia por canales internos, que a lo mejor es menos difícil, aunque lo es, ¿eh? Pero ya si estamos llevando a estos casos al extremo de o vas a una denuncia judicial, pues es que ya la batalla está perdida. Es que a dónde hemos llegado si la única salida que te queda es ir a una denuncia judicial. ¿Cuántos errores en cadena hay antes para que la última alternativa sea es que tengo que ir delante de un juez a demostrar cosas que en algunos casos es complicadísimo? O sea, te metes en... En fin, estas son las reflexiones que se me ocurren más allá de las genéricas de que esto tenía que pasar. No digo en el entorno del Partido Socialista, en el entorno de Semillas, digo que en nuestra sociedad esto tenía que pasar antes o después. Yo creo que los hombres, a poco que uno siga la actualidad, a poco que uno esté integrado en el día a día del país, al menos desde 2018, yo creo que todos hemos recibido una señal. Hay cosas que están cambiando, hay costumbres que se toleraban y que ahora no se toleran, hay una mayor exigencia. Son 7 años ya, como mínimo, yo en fin, para mí 2018 sí que marca un antes y un después. Son 7 años ya de esta pedagogía y por lo tanto empieza a ser ya doloso que después de 7 años sigamos todavía, en algunos casos parece que en el punto de partida. Palop. Bueno, fíjate que estaba comentando Daniel que exigimos a las mujeres que vayan a denunciar a los juzgados porque si no, no tienen credibilidad y lo esforzado que es y la cantidad de represalias que hay cada vez que alguien, una mujer, mueve ficha, ¿no? Los partidos, no solo, pero ya que hablamos de los partidos, me centro en los partidos, son máquinas oligárquicas dominada por varones y por lógicas masculinizantes, incluso cuando son dominadas por mujeres. Es decir, que ahí no hay relaciones de confianza, hay relaciones de miedo. La gente tiene miedo a perder el puesto de trabajo, tiene miedo a las represalias, tiene miedo a la revictimización, al señalamiento, y ese miedo además se expresa de manera muy clara y está fundado. Es que esto sin mencionar ahora el efecto que tiene además sobre una víctima el haber estado sufriendo acoso sexual de manera continuada, que es efecto sobre la salud, es efecto sobre tu entorno social y familiar, es efecto sobre tu mercado, el mercado laboral al que puedes aspirar, que no te dejan entrar, que a veces no te dejan permanecer y que no te dejan progresar. Por eso digo que es un acto profundo de violencia, ¿no? Entonces es una cosa muy seria que hay que tomarse muy en serio. Carmen Calvo yo creo que ahí apuntaba bien. Realmente es una oportunidad para el Partido Socialista. Y no solo para el Partido Socialista, para el Partido Popular, que el Partido Popular dice que tiene un protocolo que nadie ha visto y que curiosamente no indica ninguna medida cautelar que jamás han adoptado, porque lo que parece es que hay que esperar a la justicia. Pues menudo protocolo, perdona. Por cierto, sobre el PP, y voy a ti, Marisol, pero esta noche hemos sabido que ha dejado el grupo parlamentario del PP en el Senado José Ignacio Landaluce, que es alcalde de Algeciras y también senador. Este señor es un histórico del Partido Popular, está denunciado por acoso sexual, sigue siendo alcalde de Algeciras. El otro día supimos que bueno, ahora sabemos que deja el acta no deja el acta.
se sale del grupo parlamentario del PP en el Senado. David Junquera. Un viernes a última hora y aprovechando el marasmo en el que se encuentra sumido el Partido Socialista por el goteo de presuntos casos de acoso, el PP ha aprovechado para solucionar sus jaleos propios. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador durante casi una década, va a seguir ocupando ambos puestos, pero ya no lo hará bajo el paraguas del Partido Popular, al menos en el Senado. Si esta semana suspendía temporalmente su militancia, ahora es el partido el que le saca del grupo parlamentario. No nos aclaran desde la Cámara Baja si se ha forzado al andaluce o si ha habido acuerdo para que renunciara. Tampoco nos desvelan qué pasará con la presidencia de la Comisión de Exteriores que hasta ahora ostenta. El primer edil algecireño se ve en este brete por una denuncia presentada por el PSOE contra él por presuntos delitos de malversación y acoso, aunque el andaluce asegura que no es más que una maniobra de puro oportunismo político. Hace un año se hicieron públicos unos mensajes en los que dos concejalas del PP hablaban de un presunto acoso por parte del andaluce. Los populares pidieron explicaciones al alcalde y hablaron con las dos ediles que negaron los hechos, por lo que Génova dio carpetazo a la investigación interna. Ahora el PSOE ha revitalizado el caso llevándolo a la Fiscalía del Supremo. Hoy le han preguntado a la secretaria de organización del Partido Socialista cómo se conjuga que denuncien ante la Fiscalía el caso de acoso sexual de unas víctimas en Algeciras, porque el supuesto victimario es del Partido Popular, pero sin embargo no lleven a la Fiscalía el caso de las víctimas cuando son socialistas, Marisol. Bueno, es que aquí hay un punto de incoherencia. Ha intentado saber cómo ha podido, pero... Claro, hay un punto de incoherencia muy importante. Es verdad que si las víctimas quieren mantener su anonimato, en el caso de Algeciras ya se conocían quiénes eran, ¿no? Porque se había desvelado. En el caso de las denuncias de Paco Salazar, bueno, esas mujeres tienen derecho a mantener su anonimato, pero yo creo que para el PSOE todo este lío en el que está metido es muy complicado de explicar, porque además la denuncia al final no deja de ser un fracaso de todo un proceso. Decía Daniel que él se siente interpelado, ¿no? Y que qué ha pasado en estos años y cómo podemos atajarlo. Yo creo que básicamente lo que está fallando es los entornos. O sea, si los entornos no son capaces de darse cuenta que determinados comportamientos no son admisibles en una relación, bueno, no solo en una relación laboral, sino en una relación entre compañeros, que puede ser en una organización política o puede ser en una ONG. O sea, hay cosas que no se pueden decir y hay cosas que no se pueden hacer, y hay que entender que cuando una mujer te está diciendo que no quiere tener nada contigo, pues entonces no le tienes que enviar una foto de tu órgano viril. Eso pues no hay, o sea, yo creo que es fácil de entender, sinceramente, para cualquiera que tenga pues un mínimo de masa gris en la cabeza. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que esas cosas no se pueden hacer y que cuando cerca de ti pues se está hablando de una manera inadecuada a una mujer y eso tienes que pararlo, pues tenemos que avanzar, en mi opinión, en esa línea. Si pasó en Moncloa, como parece ser con Salazar, pues oye, habrá que hacer muchos más cursos de formación de los que se han hecho, dar mucha más seguridad a las trabajadoras o a los trabajadores para que se sientan tranquilos a la hora de denunciar, y desde luego cuando te llega un caso, sea en el PP o sea en el PSOE, actuar. Lo del Senado, pues la verdad es que del alcalde de Algeciras suena mucho a paño, ¿no? Lo hemos tenido ahí danzando durante mucho tiempo, no nos hemos hecho los remolones, pero ahora que este asunto toma mucha fuerza, pues bueno, no se ha ido un senador de Castilla y León del PSOE, pues no voy a ser yo el que mantenga aquí a mi senador, pero bueno, lo mantienes teniéndolo en el grupo mixto, con lo cual pues tampoco es que haya sido muy, muy duro en tu actuación. Seguimos en Hora 25. Decíamos que termina una de las semanas políticamente más críticas para el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, porque se les ha juntado este Me Too dentro del PSOE, esta sucesión de casos, de este aflorar de denuncias y demás, se les está juntando con la nueva causa, la nueva línea de supuesta corrupción que hemos conocido esta semana. Mañana van a pasar a disposición judicial Leire Díez
el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Anchón Alonso. Los 3 detenidos esta semana. Los investigadores siguen recabando documentación sobre esa supuesta trama que formaban, de la que todavía no tenemos una idea clara de la magnitud de lo que hay ahí, porque todo está bajo secreto de sumario. Todo apunta que mañana ya nos podremos hacer una idea. Si los dejan en libertad, si los mandan a prisión preventiva, eso serían ya palabras mayores, pero todo apunta que mañana ya nos podremos hacer una idea de exactamente de qué se les está investigando. Pero hoy lo que hemos visto ha sido agentes de la UCO, agentes de la Guardia Civil, personándose en dependencias del gobierno, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Transición Ecológica, en correos, pidiendo documentación sobre concursos públicos bajo sospecha. Javier Bañuelos. La UCO sigue buscando las piezas del puzzle de su investigación. Con su rosario de registros están acotando sus sospechas ante los contratos públicos supuestamente amañados en los que pudo mediar la trama para favorecer o torpedear algunas licitaciones. De ahí que la UCO haya visitado hoy el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el organismo del Estado encargado de resolver disputas entre empresas y la Administración sobre contratación pública. Un día más ha sido una jornada intensa para los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que de forma sincronizada han visitado Correos, donde trabajó Leire Díez como directiva, también la Dirección General de Patrimonio del Estado y la sede de todo un ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica. Allí los agentes de la UCO se han personado para llevarse 2 expedientes relacionados con la empresa Forestalia, según han confirmado las fuentes de la investigación. Se trata de documentación relacionada con permisos medioambientales, permisos que el Ministerio en tiempos de Teresa Rivera concedió en 2023 para un proyecto de energía limpia en La Rioja, Castilla y León y País Vasco, y un segundo expediente sobre una declaración favorable de impacto ambiental para 8 parques eólicos, también a Forestalia, empresa, recordemos, bajo sospecha en el centro de las investigaciones de la UCO, aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica defienden que esos permisos se tramitaron con plenas garantías. Fuentes. A ver, en clave política esta semana supone, yo creo que la ruptura de un muro de contención. Creo que hasta ahora una narrativa benévola, pero por lo menos podía ser, efectivamente, hay un caso de corrupción, Koldo Ábalos Cerdán, del que no lo sabemos todo, pero por lo menos está perimetrado, está acotado, ese es el caso de corrupción. Y luego hay otros casos, bueno, que yo creo que tienen una naturaleza más política, la del fiscal general del Estado, la del hermano del presidente, la de la esposa del presidente. Hasta ahí, esta era la foto un poco que teníamos hasta ahora, con la duda de si ese caso de corrupción se podía extender a financiación ilegal del partido o no, que es donde teníamos todos un poco la duda. Hemos pasado ya a otra pantalla distinta, a la que a todo esto se suma una nueva trama en la que este personaje de Leire Díaz, que nos parecía un actor secundario, un poco a lo Pequeño Nicolás, pues resulta que no va a ser tan secundario, tan excéntrico. Hablamos de nada más y nada menos que de un presidente de la SEPI. Es la primera, yo creo, si no me equivoco, diría que después de Red Eléctrica debe ser el personal de función pública mejor remunerado. Mejor que el presidente del gobierno, mejor que cualquier ministro y mejor que cualquier otro alto cargo. Con vínculos también con Cerdán, con Servinava. Tenemos el tema de los hidrocarburos, el chalet que supuestamente le financian a Ábalos. Tenemos también el tema de un jefe de gabinete del Ministerio de Industria. Tenemos otra intervención sobre una posible blanqueo de dinero en el rescate de una aerolínea que siempre fue un poco sospechosa. Esta noche hemos sabido que hay un tercer detenido, es un empresario externo a la compañía, pero un tercer detenido. Pues por eso quiero decir que yo creo que esto ya es otra dimensión. Ahora sí que cabe hablar que efectivamente en el ámbito del entorno del gobierno hay corrupción. Ya no es hay un caso de 3 que iban por libre porque querían financiar su vida loca. No, yo creo que esto ya tiene otra dimensión. Hace daño porque si uno lo combina con el castigo en clave de principios, de valores, moral, del que hemos estado hablando hasta ahora, pues son dos líneas de flotación de este proyecto político. La corrupción y el feminismo, ¿no? La lucha contra la corrupción y la defensa del feminismo, y ahí claramente pues tienen dos vías de agua. Sí, bueno, estamos frente al expolio de fondos públicos, ¿no? Parece ser, ¿no? Buitres que durante un determinado momento han visto que había disponible una serie de recursos y han querido pues aprovechar
la ocasión. Esto alimenta una narrativa de corrupción sistémica que desde luego va a aprovechar la derecha y la extrema derecha y rompe la narrativa de la superioridad ética del PSOE, ¿no? Lo coloca un poco en la lógica, una lógica similar a la que afectó al Partido Popular en la Gürtel, aunque no tengamos ninguna sentencia, ¿no? Pero empieza a oler sospechosamente a eso, y ya no se sustenta el discurso de los casos particulares, de los casos individuales, sobre todo cuando hay afectados secretarios de organización y estamos hablando de gestión de contratos, ¿no? Es que empieza a complicarse la cosa, que si Servinávar, que si mascarillas, que si la trama corrupta de los hidrocarburos. Por cierto, que Aldama anda por ahí danzando todavía, ¿no? Porque supuestamente iba a cooperar en la resolución de este caso y de momento no ha cooperado. Lo que sí ha conseguido es que nadie pida su entrada en prisión. Esto también es interesante observarlo, ¿no? Que tenemos al corruptor y al mayor beneficiario de esa trama pues danzando por las calles, ¿no? Y a los secretarios de organización en prisión, que no me parece mal, ¿eh? Digo que habría que mirarse esto, ¿no? Y esto va a tener, pues un efecto, yo creo que muy claro sobre el Partido Socialista, donde empieza a imperar la desmoralización, a pesar de que Sánchez se lo está jugando todo al paso del tiempo y al gobierno, a la agenda del gobierno, ¿no? A la agenda social y al éxito indudable que está teniendo este gobierno en términos de crecimiento económico, de incrementos de salarios, de incrementos de empleo, es decir, se la está jugando un poco todo eso, ¿no? Pero empieza a haber dudas, claro, acerca de si este gobierno se va a sostener y si el PSOE va a resistir. Yo creo que Sánchez resiste, pero esta ya es una apuesta un poco de moneda al aire. Bueno, el PNV, que tiene cierta capacidad de acierto, ya está diciendo que elecciones en 2026. Ya lleva, la verdad es que semanas comentando esto. Bueno, yo creo que en términos políticos, lo decía Daniel, ¿no? Es la descomposición de un proyecto, porque se caen las dos patas que lo sustentaron, ¿no? La moción de censura se plantea para luchar contra la corrupción del PP y luego había un componente feminista muy importante en el PSOE, que es el que de hecho le hace ganar a Pedro Sánchez las últimas elecciones generales, ¿no? El apoyo de las mujeres. Yo, al margen de lo que han dicho mis compañeros, ¿no? De la descripción que habéis hecho, creo que hay una pregunta todavía por contestar y que nadie contesta en ningún momento, que es ¿cómo ha podido pasar? O sea, ¿cómo un gobierno que venía para lo contrario de lo que parece que ha pasado ha permitido que esto suceda? Porque nadie sabía nada, no sabíamos nada. Yo creo que ya es imposible de mantener. Cuando estaba todo muy encapsulado, pues bueno, ya costaba, ¿no? Nadie avisó en ningún ministerio, ninguna persona, porque los ministerios están llenos de buenos funcionarios, de funcionarios honrados, de cargos políticos honrados. A nadie se le ocurrió mandar un mensaje a la Moncloa o comentar con alguien que algo raro estaba pasando. O sea, ya costaba de creer cuando sucedía solo en el Ministerio de Transportes. Ahora que ya sucede en muchas más administraciones, yo creo que urgen explicaciones. Yo creo que el presidente del Gobierno tenía que haber pedido ya la comparecencia a petición propia. Feijóo, que no suele estar muy acertado, hoy yo creo que ha estado rápido y ya la ha pedido. Y luego tenemos también abierta una crisis en el propio Gobierno de coalición, con la petición de Yolanda Díaz de un cambio en el gobierno. Sí, le ha pedido hoy, en una entrevista en La Sexta, le ha pedido a Pedro Sánchez que haga un cambio profundo, en una remodelación profunda del gobierno. Ha dicho, así no podemos aguantar. A esta hora de la noche, al menos, la Moncloa descarta completamente ese cambio de gobierno, que Sánchez vaya a sacar ministros para meter otros. Lo descartan con el argumento de que sería desviar el tiro, porque se preguntan qué sentido tendría andar ahora cambiando ministros cuando no hay ministros afectados directamente ni por la corrupción ni por las denuncias de acoso sexual. Este es el argumento. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ni 2 horas ha durado el órdago que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha lanzado hoy en La Sexta a Pedro Sánchez para hacer cambios profundos en el gobierno ante el goteo de casos de corrupción y machismo que cercan al PSOE. Poco después de que la líder de Sumar, en un tono inusualmente duro contra su socio de gobierno, hablase de un deterioro mayúsculo. Toca actuar y, desde luego, por supuesto es una competencia del presidente del gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Mi opinión
es que así no se puede continuar. Desde la parte socialista descartaban cualquier posible cambio. Fuentes de Moncloa restan importancia a las advertencias de Díaz y defienden que las novedades sobre los casos de corrupción no afectan a ningún miembro del gobierno. Hablan estas fuentes de una tormenta que templará y se agarran a la hoja de ruta conjunta para seguir gobernando hasta 2027. En Sumar descartan una salida del Ejecutivo, pero sí confirman que van a exigir poner en marcha medidas como una auditoría en la SEPI y en sus empresas. También empieza a cambiar el paso el PNV con el PSOE. Su portavoz, Maribel Vaquero, preguntada en Onda Vasca por unas generales en 2026, respondía esto. Yo ya tengo porra con un montón de periodistas y yo apostaría que sí, pero no le puedo decir la fecha. El peligro de la legislatura cada vez es más grande, ¿no? Yo creo que vemos a un gobierno en shock, no solamente porque no sabe contestar con contundencia a todo aquello que se le está viniendo encima. Para advertir a un PSOE, Aimar, que confía en que a corto plazo no habrá movimientos de los socios que puedan implicar una ruptura definitiva. Gracias, Coello. Fuentes. Es que todas estas reflexiones son las mismas que nos hacíamos en julio de este mismo año. Da la sensación de que hemos perdido, o el gobierno ha perdido 6 meses de reflexión y de acción. Yo creo que nos fuimos de vacaciones con el siguiente mensaje, o algunos lo interpretamos así: una rendición de cuentas que puede ser más o menos insatisfactoria en las Cortes, una rendición de cuentas en clave interna de partido, con nombramientos, ceses, y nos faltaba la tercera ficha, que es una rendición de cuentas o un mensaje en clave de gobierno, con 2 elementos clave. Uno, que puede ser esta remodelación de gobierno, cambio de caras, que a lo mejor no es en fin, no hay que entenderlo como una causa-efecto de que nadie esté señalando al ministro saliente como culpable de nada, pero bueno, una señal de impulso político, de proyecto, que tiene, en mi entender, o tenía que estar vinculado, así lo entendimos algunos, a una materialización en números, a un proyecto de presupuestos generales del Estado. Yo creo que esto es un poco lo que todos esperábamos, que en la recta final de este año hubiera una presentación de presupuestos y que esta fuera, oye, el último capítulo de este libro, y que el gobierno dijera, oye, mira, puesto que hay dudas sobre la viabilidad, vamos a decirlo así, la viabilidad parlamentaria de este proyecto político, que empieza a tener fisuras, que no tiene garantizada la mayoría parlamentaria y a la que le cuesta muchísimo. De hecho, tanto le ha costado que, como llevamos 3 años sin presupuestos, saca unos presupuestos, pues vamos a salir de dudas. Y esto solo se sale de dudas o en las urnas o en las Cortes. Y las Cortes es o moción de censura, que vemos que no, o cuestión de confianza, que también vemos que no, o presupuestos generales del Estado. Yo creo, francamente, que el Gobierno ha perdido una oportunidad, que es la de haber presentado los presupuestos en tiempo y forma. A mí lo que me llega es que esa opción no está descartada y que el gobierno sigue negociando y cree que las últimas encuestas en Cataluña pueden hacer que Junts quiera ganar tiempo para arreglar lo suyo con Alianza Catalana. Ese elemento no estaba en el escenario hace 6 meses, hace 8 meses. Eso puede quizás, hipotéticamente, hacer cambiar la posición de Junts para que esté dispuesto a ceder unos presupuestos a cambio de ganar 2 tiempos. Pero ya estamos en el tiempo de descuento. Yo creo que estamos hablando ya de estirar el chicle hasta febrero o marzo, a ver si hay una conjunción de factores que permitan esta escapatoria. Yo creo que ese plan se mantiene. Lo que pasa es que en las últimas semanas es el propio PSOE, ¿no? Y también mucha gente en el gobierno, a raíz de todo lo que ha pasado con el tema de la corrupción y con el tema del caso Salazar, quienes entienden que están en un fin de ciclo. Por eso, porque no pueden taponar tantas vías de agua, ¿no? Pero si el gobierno logra resistir estos meses, que puede ser, oye, es verdad que ahora nos vamos de vacaciones de Navidad, que en enero no hay congreso, bueno, y si logra resistir, pues igual en algún momento, en el primer trimestre de 2026, puede presentar un proyecto de presupuesto. Yo creo que lo que buscan es acompasarlos con la posible reconciliación con Puigdemont. Sí, no solamente, claro, no solamente que le interese a Puigdemont ganar tiempo para arreglar la competencia con Alianza Catalana, sino también que se produzca su posible vuelta. El gobierno tiene muchísimas esperanzas en que el regreso de Puigdemont a España haga que Junts se centre, ¿no? Ya está el líder aquí, bueno, pues ahora ya las decisiones como que van a ser más pensadas, ¿no? A dónde quieren ir y qué quieren ser. Bueno, yo creo que eso todavía sigue sobre la mesa, pero claro, si durante todo este tiempo, al llegar a ese momento, febrero, marzo, incluso abril,
pues el partido y el gobierno se está desangrando, es difícil de mantenerlo. Y sobre Sumar, añadir solo una cosa, yo creo que Sumar no está pidiendo que salga ningún ministro que esté salpicado por corrupción, porque de hecho no lo hay. O sea, lo que pide es un cambio de gobierno para recuperar la iniciativa política. Podemos discutir si estos cambios de gobierno pueden servir para algo, pero bueno, lo que le piden es responda usted a los españoles, dé señales de que está entendiendo algo de lo que ocurre y actúe en consecuencia. Tiene una salida. Me cuesta entender la estrategia de Sumar, de meterse proactivamente bajo el foco en un momento en el pero es que no pueden hacer otra cosa. Hoy quedarse callados. No pueden. Yo creo que el silencio plantearle este órdago a Sánchez, sabiendo que no te lo va a aceptar, la semana terminaba con todo mirando al PSOE y ahora termina con la evidencia de que Sumar no tiene fuerza ante el PSOE, incluso cuando el PSOE está en el suelo, en la lona. A ver, yo estoy de acuerdo con Aimar. Yo estoy de acuerdo con Aimar. Yo creo que ha sido un tiento equivocado a mi modo de ver. Yo no creo que sea el momento de hablar de crisis de gobierno ni de hacer cambios en el gobierno. No creo que esto sea un problema del gobierno, es un problema del Partido Socialista, no del gobierno. Va a salir Alegría en breve. Sí, va a salir Montero, están ya calentando en el banquillo. Alegría y Montero, por tanto, va a haber cambios. Se puede esperar al tiempo de Junts, aunque eso yo creo que es una fantasía, porque es que Junts vuelva o no vuelva, Puigdemont va a seguir en la misma, eso ya lo sabemos. Es decir, que ellos no arredran. Pero entonces yo creo que entre la cuestión de Junts, las elecciones que tenemos por delante en Aragón y en Andalucía, ahora mismo hablar de modificaciones en el gobierno, yo creo que es un tiento equivocado. Lo que sí creo que ha dicho Yolanda, y estoy de acuerdo que es acertado, es pedirle decirle a Sánchez que vaya a comparecer. ¿Por qué no? Que se lo está pidiendo el Partido Popular, no lo va a hacer ahora por las elecciones en Extremadura. Lo puede pedir la Diputación Permanente en enero. Que vaya, que comparezca, eso sí me parece tener positivo. Nada que ver con la comparecencia parlamentaria, que obviamente es la que tiene relevancia. El lunes comparece ante los medios Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. El lunes comparece en esta rueda de prensa que se hace 2 veces al año de cierre del curso político. Bueno, en este caso de cierre del año político, el lunes. Así que será interesante. Sí, la verdad es que será la escucharemos en directo aquí en la SER, por cierto. No es que a ver qué nos cuenta. Yo creo que además esta cuestión, las elecciones anticipadas de Aragón tienen claramente que ver con todo este contexto. Claro. Es decir, que ya se está afectando mucho al gobierno y a la estabilidad política y ya está usando el Partido Popular esta sucesión, este goteo de elecciones en comunidades autónomas para ir torpedeando al Partido Socialista y al gobierno. Yo 8 creo de febrero, elecciones en Aragón. Sí. Esto lo va a anunciar Azcón también probablemente el lunes, después de que hoy haya naufragado su reunión en la que iba a negociar nada porque Azcón ya tenía tomada la decisión de ir a elecciones. 8 de febrero, que será la segunda cita electoral de un ciclo que previsiblemente empezará con una leche buena electoralmente hablando para el Partido Socialista en Extremadura, por lo que nos dicen las encuestas que todavía sí se pueden publicar. Bueno, es que en Extremadura el candidato del Partido Socialista es un candidato objetivamente malo, procesado, y donde Feijóo ha visto una gran posibilidad de un trasvase de voto eventual entre el Partido Socialista y el Partido Popular, aunque después también hay un trasvase de voto interesante entre el Partido Popular y Vox, pero es que yo creo que el objetivo de Feijóo, sea en Extremadura, sea en Aragón, es darle a Sánchez, o sea, intentar hundir al Partido Socialista, y puede perfectamente gobernar con Vox o condicionado por Vox, porque no le importa. Es más, si Vox le pide que sacrifique a Guardiola, sacrifica a Guardiola. Te digo que no le importa. Sí, lo que pasa es que las elecciones en Aragón en realidad van a ser, si se cumplen las encuestas que ellos mantienen, es una oportunidad para el PP. O sea, que yo creo que está muy bien jugado. ¿Por qué? Porque es verdad que le va a ir muy mal al PSOE en Extremadura y vamos a poner el foco, pues fruto también de toda esta desestabilización, pero María Guardiola no parece que vaya a tener mayoría absoluta, va a depender de Vox y bueno, y el foco también se va a situar sobre esos acuerdos y sobre qué va a hacer Vox, si la va a apoyar o no la va a apoyar, porque además le tiene especialmente manía a la presidenta extremeña. Pero es que luego consecutivamente vienen las de Aragón y ahí sí que podría pasar que Azcón,
es un presidente que se ha consolidado mejor que Guardiola en una comunidad que es muy complicada por la fragmentación histórica, pues pueda gobernar con el PAR y con Teruel existe. Si eso pasa, que es lo que ellos pretenden, pues el recurso del PSOE, bueno, bien utilizado además de la dependencia del PP de la ultraderecha, pues se va a venir un poco abajo. Y si se viene abajo eso, pues incluso como un clima afecta a otro clima, puede salirle un poquito mejor a Castilla y León las elecciones autonómicas, que también le pintan bastante mal para Mañueco, o sea, con una subida muy importante de Vox. O sea, que yo lo de Aragón lo veo que puede afectar bastante al ciclo que hemos comenzado. Y por acabar con una cosa de Sumar, es verdad que Sumar, o sea, no tiene fuerza, porque decidir salir del gobierno es complicado, pero oye, al final todo pasa. Si tú piensas que te está afectando a ti, a tus posibilidades electorales, pues igual te tienes que decidir. Pero no está afectando a las posibilidades electorales de Sumar. Pero esto está muy encapsulado en el Partido Socialista. Sí, pero hay una cosa que yo creo que perdemos de vista. Sumar no es Yolanda Díaz, Sumar es un conglomerado de partidos. Esos partidos tienen unos intereses políticos, cada uno en su comunidad, y también no son tan fáciles de gobernar. Y puede haber partidos, no digo que vaya a pasar, puede haber partidos que digan, oye, mira, no nos interesa a ninguno de nosotros seguir apoyando al gobierno. Igual Yolanda Díaz dice lo contrario, pero no tiene el control de esa coalición. O sea que si la cosa se pone tan fea, yo no lo descartaría. Tendremos tiempo de verlo, pero me da la sensación de que a veces queremos buscar un hilo conductor o una clave de lectura que nos sirva para territorios que son distintos, y muchas veces se vota también en clave autonómica. Yo intuyo que podemos tener 3 resultados completamente distintos, de los cuales sea difícil hacer una lectura en clave, la misma lectura en clave nacional. Puede ser que en Extremadura las elecciones hayan sido para nada, es decir, para que siga gobernando quien tiene que gobernar y siga necesitando el apoyo de quien lo necesitaba, con lo cual, pues bien, con más diputados todavía. Sí, has ganado, es verdad, puedes decir, oye, yo Partido Popular tengo más votos que toda la izquierda junta. Bien, eso es una victoria, está bien, pero en realidad la gobernabilidad no ha cambiado y la necesidad de pactar con Vox tampoco. Puede ser que en Aragón se dé el escenario que tú comentabas, que ese sí sería mucho más favorable para el Partido Popular y que rompe esta narrativa en clave nacional, y puede ser que en Castilla y León tengamos ese escenario con el que venimos especulando en clave nacional, que puedas tener un Vox que crece tanto a costa del Partido Popular, que los dos suman clarísimamente mayoría absoluta, pero que la primera posición esté muy peleada entre PSOE y Partido Popular, ¿no? Y puede que ahí haya movilización del voto en clave más autonómica, pues por ejemplo el tema de los incendios, el tema de León por un lado, en fin. No sé si más allá del ascenso de Vox, que yo creo que va a ser el ganador de las 3 grandes citas, y cómo de importante sea el movimiento de fondo hacia la derecha, o sea, la suma del bloque de la derecha, yo creo que eso sí puede ser significativo, ¿no? Si rompen esos techos que tenían históricos en cada uno de los territorios, pero más allá de eso, no sé si el resultado en cada una de las citas... No, es que los electores muchas veces no ven las cosas en clave nacional, el problema son los partidos y los líderes los que ven las cosas en clave nacional, o sea, porque Feijóo es el que está intentando mangonear todos los procesos en las diferentes comunidades autónomas. Yo no creo que sea los electores tienen claro cuáles son sus problemas concretos, aterrizados, ¿no? La cuestión es que son los partidos los que giran alrededor de los líderes, ¿no? Pero los electores también, Palou. Claro. ¿Tú te crees que hay, por ejemplo, yo que sé, un solo votante de Vox en Extremadura está votando al candidato de Vox en Extremadura? No, Vox en concreto en Extremadura no, porque no tiene candidato. O sea, que decir que ese señor pues es como si... tiene, otra cosa es que nadie en esta mesa sepa decir su nombre. Claro, por eso. Y nadie posiblemente en Extremadura, quiero decir. No, pero el panorama nacional puede reforzar un voto o disuadir de un voto. Pues igual un votante socialista que se lo está pensando, que ha sido toda la vida votante socialista, que no le acaba de convencer Gallardo, pues igual dice, oye, va todo fenomenal, pues la economía va como un tiro, pues oye, yo pues voy a apoyar al PSOE. O lo contrario. Tienes que hablar el lenguaje de la gente de allí. Por eso Guardiola en el último debate ha estado todo el tiempo intentando apelar al ámbito rural, porque sabe que el ámbito rural va a determinar el voto. Tienes que hablar el lenguaje de la gente de allí. La gente de allí no está pensando únicamente en Feijóo y sus cuitas, ¿no? Aunque evidentemente, si no sirviera para nada no se meterían, ¿no? Se meten porque para algo sirve, ¿no? Seguimos en Hora 25.
Y mucho cuidado con el tiempo, se puede complicar mucho este fin de semana en Canarias y en el Mediterráneo. En Canarias mañana y el domingo en el Mediterráneo. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Va a ser una situación de las que hace tiempo que no afectan al archipiélago canario. El máximo lo esperamos entre esta próxima madrugada y la madrugada del domingo e irá acompañada de viento fuerte, rachas cercanas a los 100 km por hora, superándose con creces en cotas altas de todo el archipiélago. También mar muy marcada, cuidado con el oleaje. Y la lluvia que puede producir acumulados en puntos que miran al norte de las principales montañas de más de 100 litros por metro cuadrado, pero aparte chubascos intensos en cualquier punto del archipiélago. Mucho cuidado con los barrancos. Y el domingo la máxima actividad de las nubes se desplazará a la comunidad murciana, también la comunidad valenciana y el sur de Baleares. Por otra parte, esta noche todavía algunos chubascos intensos en el estrecho y en el área del Golfo de Cádiz. En la mayor parte del país el fin de semana será mucho más tranquilo, con alternancia de sol y nubes. Tampoco va a hacer mucho frío. El domingo en el Mediterráneo, Carbó, que me estás contando, o sea, puede haber situaciones complicadas como las que vemos después de los veranos, o ya no estamos hablando de eso. No, porque se va a repartir en muchas horas. Vale. No van a ser esas tormentas que dejan grandes cantidades en poco tiempo, pero igualmente precaución porque los ríos pueden crecer. Carbó, hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós. Y hay media el larguero con Yago de Vega, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Tira tú, Siento ser tío, portador de malas noticias, pero ha arrancado la 16ª jornada de Liga en Primera División. Lo ha hecho con el partido de Anoeta entre la Real Sociedad y el Girona. Ha ganado el Girona. Y eso que ha empezado ganando la Real Sociedad con el gol de Gonzalo Guedes en el primer tiempo. 2 goles de Sigankov para el equipo de Mitchell, que toma aire. El Girona, de hecho, sale del descenso. Se pone ahora mismo con 15 puntos. 1 de ventaja sobre el Mallorca, que manda ahora mismo a Segunda División. Y la Real Sociedad, ojito, está con 16 puntos, 2 por encima del descenso. Además, vamos a hablar de las previas de 2 partidos interesantes mañana. En el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valencia, un clásico de nuestro fútbol, y a las 6:30 Barcelona-Osasuna. Por cierto, ya sabes que en el marco del caso Negreira, hoy han declarado como testigos tanto Laporta como los ex-entrenadores Luis Enrique y Valverde. Que nunca vieron los informes. Nunca vieron los informes los entrenadores, y Laporta evidentemente ha dicho que sí, se había contratado a Enrique Negreira para hacer esos informes, más de 600 que nunca habían contratado a Negreira para influenciar en el resultado. Si hubiese dicho lo contrario, habría sido noticia, evidentemente. Y lo que llama la atención es lo que tú decías. Ni Valverde ni Luis Enrique tuvieron conocimiento de ni un solo informe. No desarchivaban esos informes. Así que nada, pero ahí estarán en algún lado. Venga, Yago, hasta luego, chao. Adiós. Hoy la jueza de la Dana ha citado como testigo a Feijóo para que explique sus conversaciones con Mazón el día de la tragedia. Y además le ofrece a Feijóo la posibilidad de presentar voluntariamente, en un plazo de 5 días, el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos, WhatsApps que se cruzó con Mazón el día de la Dana. Todo esto es porque Feijóo, en su día, 2 días después de la Dana, dijo aquello de que Mazón le había mantenido informado en tiempo real. Claro, con lo que hemos sabido después, aquello de en tiempo real, pues con pinzas. Isabel Villar. Es lo que quiere la jueza que explique Feijóo qué información le daba Mazón, teniendo en cuenta que el líder del PP dijo esto 2 días después de la tragedia desde la zona cero. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Así que la magistrada le preguntará qué información es esa que le daba Mazón en tiempo real. Destaca que la Audiencia Provincial ya le dio el visto bueno a indagar las conversaciones de Mazón con la consejera responsable Salomé Pradas el día de la tragedia, por si le dio alguna orden o indicación. De ahí que considere pertinente saber si Mazón contó algo de esto al líder de su partido. La noticia la ha pillado hoy por sorpresa en mitad de una rueda de prensa. Primera noticia, sabe usted más que yo. Soy el jefe de la oposición. Mi papel en esto, en cualquier otro acontecimiento que se pueda producir en España, es un papel de claramente el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición. Realmente a Feijóo le persigue esa frase, eso de informado en tiempo real, desde que Mazón hizo público hace unos meses un listado de llamadas hecho a mano del día de la tragedia, donde solo aparecen 2 con el líder nacional del PP, a las 9:27 de la noche y a las 9:31. 2 llamadas ya muy tarde, con la tragedia absolutamente desatada, algo que no termina de parecer compatible con estar informado en tiempo real, como dijo Feijóo. De hecho, tras publicarse ese listado, en el PP salieron a decir
decir que las llamadas se produjeron cuando Mazón ya tenía toda la información porque ya había llegado al CECOPI. Lo que no aclararon es si hubo también cruce de WhatsApp. Marisol. Bueno, yo creo que le ha pillado, desde luego, no solo por sorpresa, sino que le ha sentado muy mal esta citación. Se le notaba muy incómodo hoy en las declaraciones esta mañana. Pero bueno, yo entiendo la lógica de la juez, ¿no? Que es fruto de los mensajes que hemos conocido que intercambiaron la consellera Salomé Pradas con el jefe de gabinete de Mazón. Esos mensajes lo que nos han dicho son dos cosas. Una, que estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo, no a las 8:30 cuando Mazón llegó al CECOPI, sino muchísimo antes, que ella les mantenía informados. Y luego también sabemos que el jefe de gabinete pues no era partidario de confinar a la población, por lo tanto no era partidario de mandar la alerta. Entonces entra dentro de la lógica que la juez quiera saber qué información tuvo Feijóo. O sea, se arrepentirá bastante de esa frase, porque además he caído yo ahora mismo al escuchar otra vez sus declaraciones ese día, que dice en tiempo real desde el lunes. El lunes 28, martes 29 de octubre fue cuando se produjo la dana, con lo cual tenía que estar informadísimo si fue desde el lunes. Bueno, pues es que esta instrucción, salvo que algo se me escape, es absolutamente ejemplar. Yo empiezo a tener dudas. Sí, también. Empiezo a tener dudas de que... Me acabas de hundir. No, sí. A ver. Porque yo estoy feliz con esta jueza. Ya, pero una cosa es que estemos felices o que dejemos estarlo, y otra cosa es que si esta jueza no tiene autoridad para investigar a Mazón, porque Mazón está aforado, no sé hasta qué punto el seguir investigando las conversaciones que tuvo Mazón, porque lo único interesante que te pueda decir Feijóo es lo que le dijo Mazón. Entonces, si tú como jueza no puedes investigar a Mazón, seguir rodeando a Mazón y lo que dijo Mazón me empieza a generar dudas. No, pero es importante, porque es importante saber qué sabía Mazón y cuándo lo supo. Es muy importante, por ejemplo, ese dato del jefe de gabinete. Para eso hay que imputar a Mazón, y para imputar a Mazón hay que elevarlo al TSJ. Bueno, pero primero tienes que tener claro este dato. Antes de empezar a imputar como loca, tienes que, a diferencia del juez Peinado con Begoña o el caso de Hurtado con el fiscal general, es que yo creo que lo está haciendo bien, porque está justamente, como tú dices, acercándose para imputar y acertar. Ella tiene que averiguar exactamente qué sabía Mazón y cuándo lo supo. El tema del jefe de gabinete es importante, porque claro, el jefe de gabinete tiene una información ya bastante fidedigna antes del CECOPI, incluso sabía de la muerte de al menos una persona. ¿Qué le comentó ese jefe de gabinete a Mazón y por tanto qué sabía Mazón cuando le dijo cojonudo a una y al otro, ¿no? Es decir, que eso yo creo que sí es importante. Y después, a ver, yo creo que procede citar a Feijóo. Cuando tú has citado a Vilaplana, que era una probabilidad que supiera algo, y bueno, pues con más razón tienes que citar a quien dice saber algo, a quien dice estar informado, ¿no? Aunque después se haya arrepentido de haberlo dicho. Fuentes. Hay algo más, no solo dice en tiempo real, dice, me venía diciendo que la situación era muy compleja. Eso lo dice de manera literal, es decir, que ya no es solo el tiempo real, sino que él era conocedor de que la situación era muy compleja. Si Feijóo lo sabía, Mazón también debía saber, de acuerdo con estas declaraciones, que la situación era muy compleja. Bueno, vamos a ver, tampoco sabemos si efectivamente hubo unas llamadas reiteradas o simplemente Feijóo se tiró un triple en estas declaraciones diciendo, no, si yo estaba al corriente de todo, por supuesto, ¿cómo no voy a estar yo al corriente? Suena triple. Suena, efectivamente, o sea, que bueno, en fin, está bien, ¿no? Ahora saldremos de dudas si efectivamente hay un registro de llamadas o no, y sobre el contenido de las llamadas, pues eso ya será más complicado, ¿no? Porque... Sí, pero y es importante el tema de los mensajes también, porque si la juez le requiere los mensajes, ¿no?, que los envíe antes de 5 días, o sea, ahí... No le requiere, le pide que si quiere. Sí, pero bueno, pero la respuesta pero decir que no también la respuesta de Feijóo es muy relevante, claro. ¿no? Igual, imagínate, los ha borrado o resulta que no hay mensajes, y solo hay una llamada de las
Cuidado con borrar los mensajes, bueno, pues, que entonces te pueden imputar. Yo creo que tiene razones el PP para estar un poco incómodo con esto, que además les distrae de su línea de oposición contra el gobierno. Hombre, y además verlo allí ofreciendo testimonio también tiene su... Es un mal trago para cualquiera. Dejadme que me vaya a Estados Unidos, porque allí las encuestas llevan tiempo señalando que Donald Trump tiene un problema que se llama precios. El republicano lleva casi un año en la Casa Blanca, la inflación está en el mismo nivel que en enero, cuando volvió a asumir el poder, y los estadounidenses le están empezando a preguntar qué pasa. Están empezando a preguntar, a pasar la factura. A pesar de las resistencias de Trump, el entorno del presidente ha asumido que tienen un problema, que es vital invertir esta tendencia para no perder el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato que se van a celebrar dentro de menos de 11 meses. Y esta semana su equipo organizó un acto en Pensilvania, que es el estado bisagra más importante, centrado precisamente en los precios, en la marcha de la economía. El objetivo era que Trump vendiera las bondades de su política económica, pero es que cuando Trump se pone a hablar, pues nunca se limita a leer solo lo que le escriben. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Y Trump no habla poco, precisamente. Es habitual que sus actos duren mucho. En Pensilvania habló durante 96 minutos. Y si en 96 minutos alguien como Trump no se ciñe al guión, las posibilidades de resbalar aumentan exponencialmente. Pero vamos a poner contexto a todo esto. Fox News, la cadena favorita del presidente, ha publicado esta semana una encuesta que revela que el 62% de los ciudadanos piensa que el responsable de la actual situación económica es Donald Trump. Solo el 32% cree que aún se debe a la herencia de Biden. La aprobación de la gestión económica de Trump está en el 31%, el mínimo histórico de sus 2 mandatos, según el último sondeo de Associated Press. Este clima de opinión es lo que ha llevado a la Casa Blanca a activarse y a organizar el acto en Pensilvania. El propio Trump revelaba lo que le había dicho su jefa de gabinete para convencerle. Señor, tenemos que empezar a hacer campaña. She said, we have to start campaigning, sir. I said, I won. They said, we have to win the midterms, and you're the guy that's going to take us over the midterm. Que hay que ganar las elecciones de mitad de mandato y usted es el único que puede hacerlo. Para justificar la situación económica, Trump repite como un mantra que ha heredado un absoluto desastre económico, la peor crisis de la historia. We inherited the highest prices ever. And we're bringing them down. We inherited the worst inflation in the history. Que ha heredado la peor inflación de la historia y que está bajándola rápidamente. Ambas cosas son falsas. De los 10 presidentes que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años, 6 llegaron a la Casa Blanca con la inflación más alta que la que heredó Trump. Y la inflación rondaba en enero el 3%. Y en el 3% sigue, no ha bajado. De todas formas, para combatir el alza de los precios, Trump tiene otra solución. Si ciertos productos están caros, pues habrá que prescindir de ciertos productos. You know, you can give up certain products. You can give up pencils. Como los lápices, que dice que no hacen falta 37 lápices como los niños en China, que con 2 es suficiente. You know, they don't need that many, but you always need steel. You don't need 37 dolls for your daughter. 2 or 3 is nice, but you don't need 37 dolls. Que lo que hace falta es acero. Que tu hija no necesita 37 muñecas, que con 2 o 3 tiene bastante. Esto evidentemente no formaba parte del discurso escrito por sus asesores, sino de la improvisación de Trump. Y cuando Trump improvisa, dice cosas que a menudo van en la dirección opuesta de lo que pretendía su equipo. Un acto para vender su política económica y la lucha contra la inflación se acababa convirtiendo en una recomendación de prescindir de ciertos productos y en una crítica a los demócratas por centrarse en los precios asequibles. Dice que esa es su nueva palabra, el nuevo engaño de los demócratas. They have a new word, you know, they always have a hoax. The new word is affordability. Que los demócratas dicen ahora que en cada cita electoral la clave son los precios asequibles. Y lo dicen porque les funciona. De hecho, así han ganado esta semana la alcaldía de Miami, en Florida, después de 30 años en manos republicanas. Pero es que Trump ganó las elecciones el año pasado hablando de los precios asequibles. One of my top priorities will be to quickly defeat inflation and make America affordable again. We will make America affordable again. We're going to make it affordable. En Pensilvania, Trump recordó que aún le quedan más de 3 años de mandato. Y eso, según sus propias palabras, es una eternidad. And you know what that is in Trump time? 3 years and 2 months is called eternity. We have a lot. Efectivamente, 3 años es una eternidad, pero el problema para Trump es que no lleva ni uno en la Casa Blanca y a los estadounidenses ya se les está haciendo largo. Son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. Pilar Bernabé, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del Partido Socialista. De hecho, nos atiende recién llegada a Valencia desde la reunión que han mantenido esta tarde la dirección del partido y usted como representante de la dirección del partido con las distintas responsables de igualdad en todo el territorio, en las distintas federaciones. Señora Bernabé, ¿qué está pasando en el PSOE? ¿Cómo interpreta usted este pseudo Me Too, esta eclosión de casos, de denuncias de acoso sexual? Bueno, yo creo que estos días hemos visto y estamos viendo, como bien dices, Aymar, una situación que en el fondo, pues te tengo que decir, yo creo que es algo que llevamos décadas viendo, conociendo y sobre todo denunciando el movimiento feminista en las últimas décadas. Y es esa pseudo-normalización o normalización, en muchos casos también, de un machismo estructural que existe en todas partes y que se ha dado y se da en todos los ámbitos de la vida. Y es cierto que esto empezó ya hace unos años. Hace unos años, ya en el ámbito de la política, empezó con una mujer que fue Nevenka, donde fueron las mujeres socialistas las que contribuyeron y las que ayudaron a visibilizar una situación que se daba y que se daba por normalizada y a la que había que poner pie en pared. Se volvió a poner cuando el Me Too, y yo creo que todo lo que ha pasado también marca un antes y un después, y estamos en posición y en disposición en el PSOE de asumir como organización feminista que somos, el partido más feminista que hay en este país, la responsabilidad y la gran responsabilidad de también alzar la voz y ser ejemplarizantes y pioneros en una situación que existe, que es real, que está en todas partes y también está en el PSOE, y la vamos a combatir con todas nuestras fuerzas. Claro, señora Bernabé, lo que pasa es que la gestión que ha hecho el partido de estos últimos casos, empezando y sobre todo por el caso Salazar, es de todo menos ejemplarizante, o ejemplar, es de todo menos ejemplar. Sí, mire, fíjese, yo creo que esta es una cuestión también propia de un partido serio, de un partido responsable y riguroso como es el Partido Socialista, que sabe aprender de los errores, que sabe escuchar, que sabe reaccionar y que por lo tanto con eso es capaz de seguir avanzando. Y es cierto, y lo hicimos desde el primer día, y lo hizo el secretario general y el presidente del gobierno en primera persona, que asumimos errores en un protocolo que es nuevo, que pusimos en marcha con esa voluntad de ser pioneros, de ser ejemplarizantes, y que ha tenido un fallo, y que lo hemos reconocido, y que hemos puesto todos los medios para solucionarlo. Aquí la principal preocupación para el Partido Socialista, desde el primer momento, siendo conscientes de que había habido un fallo garrafal, que lo hemos asumido, que fue no atender a mujeres que pudieron sentirse en ese momento no atendidas, lo hemos solucionado en horas. Nos hemos puesto en marcha y ahora vamos a poner todo tipo de soluciones para poder afrontar una realidad que es global y que hay que afrontar y sobre todo que hay que confrontar. Y lo vamos a hacer. Y es cierto que desde la humildad hemos reconocido el error, hemos puesto en marcha todos los mecanismos para arreglarlo, pero sobre todo le digo, hemos cometido un error sobre algo que solo teníamos nosotros porque lo habíamos puesto en marcha con esa voluntad de que las mujeres en nuestro partido, como en todos los ámbitos donde tiene que pasar, sientan que pueden estar seguras y que pueden estar protegidas ante cualquier situación machista. ¿Cuál es el error que usted cree que han cometido con el caso Salazar? Bueno, yo creo que ha sido un error de no haber sabido manejar bien
un protocolo que nos habíamos dotado de él con las mejores intenciones, como siempre tenemos, con esa voluntad transformadora que tiene el partido, con esa voluntad que el PSOE tiene siempre de dar respuesta y de ser un espacio seguro. Y pues tuvimos un fallo que fue el fallo en la comunicación, en una parte técnica. Un protocolo que consideramos ahora trasciende el fallo de la comunicación, fallos, señora Bernabé, trasciende el fallo de la comunicación. O sea, no es solo no haberse comunicado con las víctimas, quiero decir, hubo una investigación paralizada durante 5 meses. Yo creo que eso la secretaria de Organización hoy, después de su resolución, tras haber recibido el informe de la comisión, ha dejado bien claro que la comisión, el órgano contra el acoso, sí que estuvo trabajando y sí que estuvo haciendo una parte de la instrucción, y de hecho sus conclusiones son que efectivamente han acabado en que la resolución de la secretaria de Organización sea de una falta muy grave al señor Salazar en la parte administrativa que le corresponde al partido. Y por lo tanto, además, poner en marcha mecanismos para que incluso, aunque no sea militante, no pueda activar una militancia de forma automática, ¿no? Y que por lo tanto quede eso reflejado en su expediente, y además generar, como hemos visto hoy, todos los mecanismos para que también a nivel orgánico en nuestros propios reglamentos pues podamos darle una cobertura a eso. Pero yo quiero ir, y permíteme, Aimar, que quiera ir más allá de lo que ha sido ese fallo puntual, sino que lo que vamos a ir es al fondo de una cuestión que es estructural y que existe, y que es que nosotros vamos a seguir avanzando como partido en lo que hemos sido siempre, que es el partido que siempre ha estado al lado de los cambios y de los avances y de las revoluciones en materia feminista y en materia de igualdad. Señora Bernabé, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Déjame preguntarle. Sí, dime. No, usted es valenciano y hemos conocido otra denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Almusafes, que es vicesecretario de los socialistas en la provincia de Valencia, es Toni González. La militante lo ha denunciado por el canal del partido. Él dice que es una venganza por cuitas laborales. ¿Usted le da credibilidad a la denuncia? Bueno, yo tengo que decirle que yo no tengo acceso a la denuncia, como bien sabe, y como no puede ser de otra manera, porque es el canal el que lo tiene, pero lo que sí que le puedo decir es que tanto el PSPB como el Partido Socialista, porque además ha salido en los medios de comunicación, han abierto inmediatamente diligencias para esclarecer todo el asunto, y le doy la garantía total de que el Partido Socialista no va a permitir ni a consentir ninguna situación que ponga en peligro a las mujeres, como tenemos que hacer en toda la sociedad, como hemos hecho siempre, porque esta es nuestra máxima, y se lo digo sinceramente, es que más allá y mucho más lejos de cualquier cábala electoral, para nosotros lo más importante es siempre pensar en el avance en materia de la igualdad en las mujeres, y en esas es en las que estamos, y por eso muchas veces hemos asumido situaciones muy complejas en el Partido Socialista, en las que hemos sido punta de lanza o pioneros en muchas cosas. Bueno, pues ahora también lo vamos a hacer, y mucha gente me puede preguntar, ¿y por qué están saliendo todos estos casos en el PSOE? Pues mire, le voy a decir, pues están saliendo en el PSOE, entre otras cosas también, porque las mujeres socialistas y el Partido Socialista en su conjunto también tenemos un nivel de tolerancia a este tipo de comportamientos muy bajo. Y por lo tanto, como somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando ejercemos ese papel de ejemplaridad, pues nos ponemos a ello. ¿Hemos cometido error en una parte del protocolo? Sí, lo asumimos. Es más, tenemos que revisarlo, porque efectivamente tampoco queremos que sea
realmente infalible, porque ese es nuestro fin, como siempre. Señora Bernabé, usted se ha convertido involuntariamente en el rostro de la dirección federal en esta crisis profunda como secretaria de Igualdad del PSOE. La dirección del partido, Pedro Sánchez, la impulsó a usted a ese cargo en el último congreso del partido, entre otras cosas, a nadie se le escapa, para reforzarle políticamente de cara a la futura candidatura al Ayuntamiento de Valencia. ¿Le preocupa que esta crisis, de igualdad del PSOE en mitad de esta crisis, le achicharre políticamente? En absoluto, Aimar. Mira, yo me siento muy orgullosa de ser la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, y me va a permitir que me dirija a las miles de mujeres y hombres que sé que hoy y ahora en este momento me están escuchando, y también a todos los compañeros y compañeras del partido. No tenemos mayor orgullo que las siglas del partido en el que militamos, y el partido que siempre ha conseguido los grandes avances para las mujeres. Hemos sido pioneros siempre y lo vamos a seguir siendo. Aunque tengamos baches, aunque tengamos altibajos, hemos tenido un error, lo solucionamos porque somos de espíritu, siempre con el espíritu siempre de mejorar, y no tenemos ningún problema en reconocer cuando nos equivocamos. Pero lo que sí que le digo, y sí que le puedo asegurar, y sobre todo quiero que todas las mujeres tengan bien claro que este partido es el partido que siempre ha luchado por ellas. No hay ni un solo partido en este país que haya conseguido más leyes y más avances para las mujeres que el Partido Socialista Obrero Español. Y yo me siento muy orgullosa de ser la secretaria de Igualdad, y es más, le digo que hay un antes y un después en todo esto que ha pasado. El después es el futuro y es el cambio que necesitamos para terminar por fin con los comportamientos y con muchos de las normalizaciones de actitudes machistas que se dan en la sociedad. Y yo quiero hoy, como secretaria de Igualdad, también dejar el mensaje claro de que la voluntad firme de las mujeres y también de los hombres de mi partido es ser abanderados de ese cambio de mentalidad, de cultura. Y permítame también que me quiero dirigir hoy a muchos y muchísimos compañeros del Partido Socialista que sé que están completamente subidos al barco de este trabajo y esta lucha incansable por conseguir la igualdad. Y el primero, nuestro secretario general. Pilar Bernabé, gracias, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias infinitas. Gracias. Bueno, cerramos aquí por hoy, hora 25. Marisol Hernández, Daniel Fuentes y María Eugenia Rodríguez Palop. Un abrazo muy fuerte y tendremos tiempo de analizar la semana que viene lo que viene, que será turbulento, seguro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.